Hoy preparo para ti anetos en salsa castellana. El aneto es una suprema de pollo que va rellena de jamoncito y queso, empanada, frita y luego cocinada en una salsa. Una delicia que te va a encantar. Hola mi gente, hoy hago otro homenaje a mi tierra, a Jerez de la Frontera, y hago uno de sus platos más conocidos allí y más desconocidos en el resto de España, que son los anetos de pollo. En esta ocasión hago el clásico aneto de pollo jerezano con salsa castellana. Vais a ver qué cosa más rica. Vamos al lío. Y como siempre, comenzamos por los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y apuntarlos o también lo tienes en la descripción. Ahora sí, comenzamos preparando los anetos. En Jerez de la Frontera los venden ya en muchas carnicerías preparados, pero yo te voy a enseñar cómo se preparan. Para ello, voy a separar de una pechuga que he comprado la suprema, que es esta parte bonita. La limpio bien. En total voy a utilizar 4 supremas. Vamos a limpiar esta. ¿Ves? La pechuga siempre tiene una zona que se separa fácilmente, que es más feita, y esa es la que no vamos a utilizar. Por supuesto la guardaremos para otra receta. Ahora vamos a abrir las supremas en forma de libro. Cuidadito de no romperlas. Ahí va. No hace falta espalmarlas, no hay que aplastarlas. El aneto tiene que ser gordito. Así, con las 4 supremas bien abiertas. Ahora las vamos a salpimentar por los dos lados. Primero sal y después un poco de pimienta. Luego le daremos la vuelta y las volvemos a salpimentar por el otro lado. Y ahora voy a rellenar cada suprema con unas lonchitas de jamón. Es importante que tenga jamoncito, tampoco pasándonos para que luego podamos cerrarla. Y que el relleno no sobresalga nunca por los laterales. Y ahora una loncha de queso doblada por la mitad y ya la tengo listo. Así, el relleno no se puede ver. Esta es otra, le he puesto el jamón y ahora el queso. Y la cierro. Ahí, intentando esconder el relleno. A esta le sobra este piquito que no me gusta, se lo voy a quitar. Lista. Así con las 4. Ahora, toma un recipiente con harina normal, harina de trigo, y reboza cada suprema impregnándola bien. Que no queden huecos sin harina. Listo, retira el exceso. Y ahora toma los huevos, un poco de sal para que no te cree babas y bátelos bien. Voy a cambiarlos a un recipiente más pequeño para que impregnen mejor los anetos. Y ahora tiene que cubrir bien de huevo. Y para que termine de cubrir le doy la vuelta. Con cuidadito, que no se te abra. Vale. Y por último los vamos a pasar por pan rallado. Ahí va, agito un poco y ahora con los dedos voy llenándolo de pan rallado. Aprieta un poquito, ¿vale? Que no quede parte sin empanar. Es importante que luego al freírlo no se nos abran ni se salga el relleno, sobre todo el queso. Mira, lo más importante es la parte que estaba abierta, esa tienes que sellarla apretando. Si ves que aún así se te puede abrir, pues pon un poquito más de huevo y refuerza solamente esa parte con un poquito más de pan rallado. La podríamos empanar 2 veces, pero luego queda un empanado demasiado gordo y no me gusta. Mira, ¿ves? Así está perfecto. Bueno, pues ya tenemos los anetos preparados. Ahora voy a poner en una sartén grande aceite de girasol a calentar. Es importante que la sartén sea grande para luego poder darle la vuelta sin dificultad. Y cuando esté el aceite bien caliente, pongo 2 anetos. Lo dejo que se doren unos minutos y luego les doy la vuelta con cuidado, no te salpiques con el aceite que quema. No te preocupes por el punto de cocción porque luego se van a terminar de cocinar en la salsa. Vale, ya están bien dorados por los dos lados y los paso a un plato con papel absorbente para que absorban el posible exceso de grasa. Y pongo los otros dos a freír. El aneto lo podríamos servir así directamente frito, acompañado de una salsa al roquefort, salsa al whisky, salsa a la pimienta, pero yo lo voy a cocinar dentro de una salsa castellana, que es la forma más típica de comerlo. Para preparar la salsa castellana hemos picado la cebolla y los 2 dientes de ajo y en una cacerola que sea bastante ancha he puesto un chorro de aceite de oliva virgen extra y voy a poner a pochar la cebolla y el ajo. Para ello añado siempre un poquito de sal, que es más fácil para ayudar a sudar la cebolla.
y dejo que se poche. Mientras he limpiado y voy a preparar los champiñones. Como estos son pequeñitos, los voy a cortar así en gajos que quedan muy bonitos después. Si son en láminas no pasa nada, ¿eh? Quedan también estupendamente. Ahí va. Bueno, ya tengo todos los champiñones. Y ahora la cebolla y el ajo ya están bien pochaditos, se han puesto transparentes y le añado las hojas de laurel y los champiñones. Y dejo que se cocinen un poco. Ahora añado el bacon en tiras, bastante bacon, esta salsa es contundente. Y dejo también que suelten su grasita y su aroma. Ahora le he añadido el vino y pongo el fuego fuerte para que se evapore el alcohol unos minutos, ¿ok? Hasta que veas que ya no huele a vino fuerte, porque si no después queda ese olor a vino crudo feo. Ahora pongo la pastilla de caldo de ave y el agua. Añado las 3 cucharadas de harina. Si quieres las puedes disolver en el agua, porque así te crearán menos grumo. De todas formas, ahora removemos bien hasta que quede bien ligada la salsa. Como se ha quedado muy espesa, le añado un poco más de agua, porque ahora voy a sumergir dentro los anetos. Buah, está perfecta, huele de bien. Ahora salpimento un poco con pimienta y con sal. Bajo el fuego, importante, para que no se me rompa el empanado del aneto, tiene que estar a fuego bajo. Y los acomodo con cuidadito de no romperlos dentro de la salsa. No los fuerces demasiado. Ahí va, perfecto. Y ahora los dejo tapados durante 10 minutos que se cocinen a fuego bajo. Y ya los tengo listos. Podéis acompañarlos como queráis. Yo en esta ocasión los he acompañado de un arroz en blanco que tenía ya cocido, pero lo suyo es acompañarlo de unas patatas fritas y eso ya con la salsa y con una barra de pan, pues madre mía, es una locura. Venga, le pongo por encima bien de champiñones y de bacon, su salsita. Y bueno, ya tenéis listo este plato tan típico de Jerez que de verdad está delicioso, queda súper jugoso. Y a los niños pequeños les encanta. A mí de pequeño me volvían loco. Bueno, pues espero que te animes a prepararlos porque de verdad es una receta deliciosa. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, pues suscríbete a mi canal. Un besote.